Ya sea que quieras comunicar varias aplicaciones o ya lo estés haciendo, es necesario que entiendas perfectamente bien qué es un API, qué es un API y qué es un RESTful API. Si quieres saber cómo funciona un RESTful API, quédate al video. Primero que nada, hablemos de la encapsulación. ¿Qué es la encapsulación y por qué es tan importante en la informática moderna? Déjame te hago una pregunta. ¿Tú sabes hacer un sándwich? Seguramente sí sabes hacerlo, pero te apuesto a que no sabes hacer pan, que no sabes hacer jamón, que no sabes hacer mayonesa. Sin embargo, tienes la capacidad de hacer un sándwich de manera extremadamente fácil. Y esto se logra gracias al encapsulamiento. Es decir, alguien que sabía hacer pan hizo el pan por ti y te lo entregó ya hecho. Alguien que sabe hacer jamón curó el jamón por ti y te lo entregó ya hecho. Y alguien que ya sabe hacer mayonesa hizo la mayonesa y te la entregó ya hecha. Cuando tú obtienes todos estos elementos y los juntas, puedes hacer un sándwich. Ese concepto es encapsulación. Y de aquí nos basamos para un API. ¿Qué es un API? Un API es un Application Programming Interface o interfase de programación para aplicaciones. ¿Qué nos quiere decir con esto? Que es una interfase, un medio con el cual vamos a interactuar para programar aplicaciones. Es decir, nosotros tenemos una aplicación encapsulada y la vamos a programar desde fuera. Así que los programadores hicieron una interfase para que tú puedas mandar instrucciones y estas instrucciones regresen algo. Pero para poder hacer esto necesitamos reglas. Si no, imagínate qué relajo se armaría tratando de mandar instrucciones y no tenemos unas reglas, un protocolo ya establecido. Aquí es donde entra REST. Hay varias arquitecturas como REST que se usan en el tema de APIs. Pero en este caso vamos a hablar de REST, una de las más prolíferas en el mercado y además una que te va a servir para casi todos los usos. Entonces, un API es algo que te permite interactuar entre un cliente y un servidor. Es decir, el API es una capa que interactúa desde el servidor hacia un cliente. ¿Qué es un servidor? Básicamente una máquina que está dedicada a servir para algo. En la mayoría de los casos, una base de datos. Aunque pueden ser otras cosas, en esta situación vamos a hablar de una base de datos tal cual. ¿Y qué es un cliente? Por el otro lado, un cliente puede ser tu computadora, tu navegador de internet, puede ser tu dispositivo móvil, puede ser tu refrigerador, tu lavadora o cualquier cosa que tenga acceso a internet. Es decir, una API conecta a un servidor con cualquier cliente a través de un protocolo HTTP, que es el protocolo por el cual se transfieren la mayoría de los datos en internet. De nuevo, para que esta comunicación sea eficiente, necesitamos una serie de reglas. Por sus siglas en inglés, Representational State Transfer. Lo intenté varias veces. La arquitectura REST, que es una serie de reglas, está basada en 6 premisas importantes. Las que son: número 1, debe ser cliente-servidor. Es decir, debe existir un cliente y un servidor, tal como te lo expliqué con anterioridad. Número 2, no tiene que tener estados, debe ser stateless. Es decir, todo el resultado que este servidor te va a regresar a tu cliente depende de lo que tu cliente le envíe al servidor. Es decir, si yo quiero que me regrese la sumatoria de 2 más 2, yo le voy a enviar desde mi cliente cuáles son los números que va a sumar. El servidor va a hacer la suma y me va a regresar el resultado. Entonces, 2 más 2 son 4. De esta manera, si le mando 2 y 3, me debe regresar 5. Pero de ninguna manera el servidor deberá guardar información sobre esa operación en caso alguno. Número 3, debe ser cacheable. Es decir, deberán haber respuestas que se guarden en memoria para hacerlo más rápido. Lo que significa es que queremos hacerlo más eficiente. Número 4, basado en capas. ¿Qué quiere decir esto? Que debe haber diferentes capas en el proceso y que estas capas no deben influir la una con la otra. Es decir, si tenemos una capa de balanceo de cargas, no debería influir sobre los resultados que nos regresa el servidor, ni lo que le mandamos nosotros y recibe, ni lo que él nos manda a nosotros y recibimos.
Esto nos permite tener varias cosas sobre el API y que no influya su resultado. Número 5. Debe ser bajo demanda. Muy fácil. Quiere decir que solamente cuando nosotros pedimos información nos las debe regresar. Y número 6, quizás la más importante y la razón por la que estoy haciendo este video, debe tener una interfaz uniforme. Es decir, que siempre la manera que nosotros pedimos y mandamos información sea igual o que sigan un protocolo para que el servidor siempre nos regrese la información de la misma manera. No vamos a hacer un análisis demasiado profundo respecto a REST en este video, pero te quiero dar los conceptos más importantes para que tú tengas claro qué es un REST y cómo funciona. Hablemos de los elementos de REST. Hay 3 elementos muy importantes en REST. ¿Qué es un recurso? ¿Qué es una URI? ¿Y qué son métodos? Empecemos por los recursos. Supongamos que nosotros tenemos una base de datos de una librería. En esa librería, por supuesto, hay libros y los libros tienen autores. Cada libro puede tener uno o más autores. Ahí estamos hablando de 2 recursos, los libros y los autores. Entonces, para REST, cada uno de esos elementos son recursos. Y así podremos estar generando más recursos. Probablemente podríamos decir en qué piso de la librería están y cuestiones por el estilo. Pero para este caso quedémonos con los libros y los autores. El segundo son los URI, que es Uniform Resource Identifier, que son identificadores únicos de recursos, o lo que comúnmente conocemos como endpoints, o direcciones web. Y aquí es donde la cosa se empieza a poner interesante. Por ejemplo, supongamos que nuestro API está en un dominio que se llame miapi.com. Para que nosotros accedamos a los libros, tendríamos que decir miapi.com/libros. Y ese URI nos debería regresar la lista completa de los libros. Es decir, nos debería regresar el recurso entero. Si nosotros quisiéramos entonces acceder a un libro en particular, tendríamos que decir /libros, y el ID en la base de datos del libro. Eso nos regresaría un libro individualmente. De la misma manera, si queremos conocer autores, tendríamos que preguntar /autores y nos manda toda la lista de autores. Si por el contrario queremos saber solamente un autor, nos debería demandar a /autores, el ID del autor. Se pueden hacer consultas mezcladas también. Por ejemplo, quiero saber los autores de un libro. Entonces digamos /libros, el ID del libro, /autores. Y esto nos manda la lista de autores. Y si quisiéramos sobre esto saber un autor en específico, le agregamos /ID. Esta construcción es el estándar de REST. Es el estándar que usa REST para hacer sus URIs. Y es muy importante que lo sigamos. De esta manera, cada desarrollador que se anexa al proyecto no tiene que volver a aprenderse cómo están las URLs de nuestro proyecto, de nuestro API. Pero no solamente podemos leer recursos en un API. Debemos de poder leerlos, agregarlos, editarlos y eliminarlos como mínimo. Estas acciones se llaman métodos y hacen exactamente lo que van diciendo. Por sus siglas en inglés serían el método get, el método post, el método patch y el método delete. Existen más métodos que son más específicos, pero solamente voy a cubrir estos en este caso. Y lo que vamos a hacer, pues también es muy fácil. Le vamos a decir a nuestro API: hey, API, tráeme /libros. Con get te va a listar los libros. Si nosotros decimos quiero ver /libros con un método post, además de mandarle esto, debemos mandarle los datos del libro. Con esto vamos a generar un nuevo libro. Si usamos un método patch, tendríamos que poner también el identificador del libro, porque el método patch sirve para editar ese ID o ese elemento. Y por último, para borrar, utilizamos el método delete
y también necesitamos el identificador. Esos son los métodos, esas son las URIs y esos son los recursos de un sistema REST, un sistema de API REST. Cuando nosotros ya pusimos un sistema de REST API, se le conoce como RESTful API. Es decir, un API por sí solo no es RESTful, o el REST por sí solo no es un API. Juntos forman un RESTful API. Como nota, si quieres hacer filtrados aparte de los que ya te dije, se utiliza una sintaxis para hacer filtrados por medio de parámetros de URL, cosa que no vamos a cubrir en este video, pero es importante que lo conozcas. Ahora hagamos una prueba de lo anteriormente visto. Bien, como les decía, vamos a utilizar este ejemplo. Pueden entrar a bookstore.condosoft.com, que es una API de pruebas que monté justamente para que podamos hacer esto. Y les explicaba, vamos pensando en recursos, ¿no? Si ustedes entran a la dirección raíz, van a encontrar pues toda la información que tiene el API. Esto pues lo hice solamente para que puedan ver toda la información, no debería ser así. Pero si entramos, digamos, a libros, el API nos va a regresar solamente la información de libros. Lo mismo si entramos a autores. Voy a abrir una nueva pestaña para esto. ¿Cierto? Y si yo paso el ID del autor, me debe de entregar solamente ese autor, digamos el ID 2. Y efectivamente me entrega a Gaby Vargas. Pero ¿qué pasa si quiero saber qué libros tiene Gaby Vargas? Pues no le pongo diagonal libros y me manda todos los libros de Gaby Vargas. Esto puede ser de esta manera, o que esto en lugar de ID nos traiga las ligas a los libros, pero bueno, ya es una definición, una decisión que quien haga el API lo puede definir. Y mientras tanto así funcionan las URIs y así es como se van anidando los recursos, ¿no? Recurso, ID del recurso y otra vez recurso. Puedo hacer esto directamente desde el navegador porque cuando nosotros hacemos una petición desde el navegador a un servidor, lo que estamos haciendo es una petición GET. Es decir, uno de los métodos que un RESTful API acepta es GET. Ahora, ¿cómo haríamos un POST? Bueno, tendríamos que mandarle a esas direcciones la información que queremos agregar. En este caso, como yo estoy utilizando Fast API, si nos vamos a diagonal docs, tenemos una documentación por defecto, pero no solamente eso, vamos a poder también hacer acciones para los métodos o usar los métodos que hayamos programado. En este caso solamente tengo programado el de libros. Probablemente cuando ustedes lo vean ya esté el de autores también, el post, me refiero al método post. Y básicamente si nosotros abrimos aquí el método post, nos da una documentación por defecto de cómo debemos de llenar los datos. Vamos a hacer un try it out y pues aquí nos dice, vamos a agregar en el ID 9 un libro. Vamos a poner just for fun. Y vamos a decir que es el autor 3. Vamos a poner autor 9 igual. En este caso sería Linux Torvalds. Bueno, y aquí nos manda incluso cómo haríamos el request por medio de CURL. Si se dan cuenta, aquí mandamos el método, mandamos la dirección y le mandamos algunas cabeceras como que sea tipo JSON y luego mandamos el body, ¿no? Y la respuesta, que es una respuesta de 200, nos regresa el mismo body y nos dice que ha sido successful. Ahora, si nosotros listamos los libros, si nos vamos a Get All Data o Get All Libros y hacemos un Try It Out, pues nos debe de mandar la lista completa de todos los libros y aquí tenemos Just for Fun de Linux Torvalds.
Así como utilizamos POST, se utiliza PATCH o PUT, que básicamente le dice al endpoint o al API que va a hacer una edición de datos. Hay otras herramientas para utilizar este tipo de APIs como Postman o, bueno, si utilizas React o React Native o JavaScript en general, puedes utilizar Fetch. Eso es todo por el video de hoy. Espero que te haya quedado más claro qué es un RESTful API. Espero que ya lo empieces a aplicar y que sobre todo sigas bien esas reglas para que le hagamos la vida más fácil a todos los desarrolladores que están consumiendo de tu API. Recuerda por favor suscribirte al canal si te gustó el video y compartir. Si no te gustó el video, también compártelo. Siempre es importante compartir la información. Bytes.